Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 3 minutos. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por estar con nosotros hoy en un programa político. Me acompañará la presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Silvia Hernández, con quien hablaremos muchísimas cosas sobre su nombramiento, la cuarta mujer en ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa, la segunda de Liberación Nacional, y conversaremos con ella en unos minutos, recordándoles que hoy es un día importante. Hoy a las 2 de la tarde, según dio a conocer Noticias Monumental esta mañana, están convocadas las cámaras a una reunión con el Ministerio de Economía virtual, en donde suponemos que se dará a conocer o les darán a conocer cuál será el plan de acción para las próximas semanas, tomando en consideración que este domingo se terminan las medidas de restricción anunciadas por el ministro de Salud, Daniel Salas, que empezaron a regir el martes pasado. Así es que esperaremos. Doña Silvia está simplemente corrigiendo un tema técnico para poder conectarse con nosotros. Yo espero que ya casi esté con nosotros en vivo, porque tenemos muchísimo que hablar con ella, agradeciéndole en lo particular que nos acompañe. Quiero recordarle a toda nuestra audiencia que ustedes pueden plantear sus preguntas, sus comentarios a través de diferentes plataformas. Una de ellas es Facebook, y donde estamos transmitiendo en Noticia Monumental, y también en el WhatsApp 899-35935, 899-35935. Entonces, bueno, les agradecemos mucho que nos acompañen y pueden hacernos el reporte de sintonía. Ya nada más vamos a ver si ya empezamos la transmisión a través del Facebook Live, porque estábamos pendientes, y le pido a Manuel nada más que esté pendiente, por favor, de si doña Silvia está en sala de espera para poder conversar con ella al aire. Les contaba además hace un instante que doña Silvia es la cuarta mujer en ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa. La primera fue la liberacionista Rosemary Karpinski en el primer gobierno de don Oscar Arias. Posteriormente fue doña Rina Contreras en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Posteriormente, y en esta misma legislatura, Carolina Hidalgo del Partido de Acción Ciudadana, y también posteriormente doña Silvia Hernández, que les decía, la cuarta mujer en 2 años, en 200 años de independencia, que entonces es presidenta de la Asamblea Legislativa. Nada más, ahora sí, ya empezamos la transmisión en el Facebook. Les agradezco mucho que nos acompañen. Les decía que doña Silvia Hernández nos acompaña, la presidenta de la Asamblea Legislativa, que ya está con nosotros en la señal de doña Silvia, y le agradezco mucho. Doña Silvia, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar conmigo en Matices, ¿qué tal? Bueno, ya casi, ahí se congeló un segundo. Doña Silvia, ¿usted me escucha? ¿Cómo le va? Hola Randall, muy buenas tardes. Sí, ahí lo escucho perfectamente, es que estaba cambiando de internet en la casa. No, muchas gracias, y quiero agradecerle públicamente, doña Silvia, porque sé que no es un momento sencillo para usted. Hace un instante recibimos la noticia, así lo acabamos de transmitir, de que usted dio positivo por COVID-19, y supongo que usted recibió la notificación hace cuestión de minutos, y aún así pues tuvo la entereza en un proceso que es muy complicado de decirme, Randall, vamos con la entrevista entonces, y yo le agradezco mucho porque supongo que está en shock después de recibir esta noticia, de la que espero con todas mis fuerzas, doña Silvia, que no se complique más allá que un simple resfrío. Así es que le agradezco mucho. Sé que es un momento complicado, y además debe estar su cabeza planeando en la logística también del Congreso para los próximos días, doña Silvia. Sí, bueno, ciertamente hace unos segundos antes de entrar al aire tuve la noticia con el tema de la prueba. Como es notorio y conocido públicamente, en días atrás se presentó un caso en la fracción del Partido Liberación Nacional que llevó incluso a que el día de ayer la fracción completa nos retiráramos del plenario legislativo,
y por un tema de seguridad procedí hoy en la mañana a realizarme una prueba. Gracias a Dios, pues en realidad debo señalar que me encuentro sin síntomas de ningún tipo complejo, más allá de que sí sentía una fatiga, un poco de cansancio, pero lo estaba relacionando con los días previos al 1 de mayo y toda la logística que llevó eso, que de alguna forma en mi caso personal me hizo dormir poco. Y bueno, pensé que era un resultado de esa fatiga, pero no quisiera avanzar en el programa sin señalar eh, que lo que sentí en esos segundos cuando me enteré de la noticia es parte de la empatía que nosotros tenemos que tener con la ciudadanía costarricense en este momento. Empatía desde la forma de abordar esto desde la Asamblea Legislativa y empatía de abordar esto desde el Ejecutivo y desde todos los espacios de acción, porque hay gente que realmente la está pasando mal, hay gente que realmente está viviendo una enorme zozobra y hay gente que ha visto pérdidas familiares lamentables, desafortunadas y que no hacen más que llevar mucho dolor y mucha tristeza a las familias. Y bueno, en este caso yo no voy a negar que a todos nos invade un sentimiento de enorme preocupación cuando un miembro de la familia sale positivo, y en mi caso en este momento, bueno, que recién me entero, no voy a negar que me llena de una gran preocupación y de una gran incertidumbre. Sí, de hecho, yo por eso públicamente le agradecí. Realmente cualquiera en su lugar me hubiera dicho, Randall, ya no vamos, porque estaba en esa situación. Pero bueno, esa situación me permite abordar un par de temas adicionales, doña Silvia, que yo no había planeado en la entrevista. Yo desde hace algunos meses, usted me dice si me escucha bien ahí. Porque yo lo escucho perfecto y lo que quiero es que me escuchen bien. Yo la escucho perfecto también. Que le decía que yo desde hace algunos meses planteaba la necesidad por la urgencia de aprobar proyectos de ley vinculados a la crisis que estamos viviendo de la vacunación a los diputados. A mí realmente me parecía que, aunque sea un tema impopular, cada vez más y más gente está de acuerdo en que es necesario vacunar a los miembros de los supremos poderes. Es decir, usted hoy se convirtió en la única presidenta de supremos poderes que ha tenido COVID, y esto podría ir, digamos, complicando la aprobación de proyectos que son de vida o muerte. Y entiendo que cada vez más costarricenses dicen, bueno, sí, yo antes estaba en contra, pero ahora acepto que es urgente vacunar a 57 diputados. ¿Qué le parece ese tema, doña Silvia? Porque vea, esta semana perdimos prácticamente una semana de avanzar con temas importantes porque los diputados no están vacunados. Sí, yo no voy a negar que inclusive he sido parte del grupo de personas que ha creído abiertamente que en medio de una situación tan complicada para el país, en donde habían muchísimos adultos mayores siendo la población más vulnerable, enviar un mensaje de que alteremos el proceso de vacunación prioritario era complejo, y más cuando cuando eso no se vio natural y de alguna forma se empezó a satanizar con mucha razón ese sentido. Yo no puedo negar que hay un tema de responderle a la ciudadanía que hace vital, pero quizás la discusión se centra en cómo acelerar ese proceso de vacunación. Y sí, hoy no puedo decir irresponsablemente que no se trata de vacunar a un grupo y a otro no, y que si se abre una puerta para que también qué vamos a hacer, por ejemplo, con los maestros en los centros educativos y cómo darles también prioridad. Al final del día, creo que el punto es acelerar el proceso de vacunación. Y no con esto quiero evadir si estoy a favor o en contra de que se vacunen los diputados, sino que hay una realidad muy sensible de gente, adultos mayores, ahora un grupo de la población joven que es el que se está viendo más afectada cuando se contagia de COVID. Entonces, más bien, ¿cómo hacemos para acelerar ese proceso de vacunación, agilizar la adquisición de otras vacunas y no solamente las que están proyectadas, sin que esto se vea como un manoseo de lo que se ha hecho? Me parece que es certero y ha sido
claramente evidenciado que el proceso de vacunación puede llevar un ritmo mucho más acelerado y no como vimos en los últimos días que se dice inclusive entre autoridades cuándo va a ser el momento de 2:13, ahí tuvimos doña Silvia, ¿ahí me escucha bien usted? Es que se cortó un poquito el internet, pero si me escucha bien, seguimos sin problema. Yo lo escucho bien, no sé, fue de mi parte. Sí, fue de su parte. Lo puedo medir porque seguí escuchando la señal. Permítame para ver. Sí, señora, no se preocupe, son las 2:13. La noticia de la tarde en vivo hoy, doña Silvia Hernández, la presidenta legislativa, ha dado positivo. No sé si ahí me escucha mejor. Sí, señora, la escucho mejor. Nada más el problema era el internet, que se pegaba un poquitico, pero no, ahora sí la perdí, o por lo menos le perdí la imagen. Ahora sí, ahí la tengo perfecto. Doña Silvia, ahora que me hablaba sobre acelerar el proceso de vacunación, hace un par de horas nos dimos cuenta que la Organización Mundial de la Salud aprobó la vacuna china, y eso es un gran paso. Hace una semana y media tuve en este programa a dos directivos de la Caja, don José Luis Loría y doña María Rosa Alfaro, que le pedían por favor al gobierno que negociara por favor con otras empresas que, aunque no estuvieran autorizadas ya, para que en el momento en que estuviéramos autorizados ya estuviéramos adelantados en la fila, porque me parece prioritario acelerar el proceso de vacunación. ¿Usted qué piensa, doña Silvia? Porque yo creo que debería haber cierta presión, digamos, política en buena lid, para que la administración negocie también con otras casas farmacéuticas y podamos obtener más vacunas, doña Silvia. Sí, exactamente. Probablemente en ese momento donde se perdió un poco el audio por el tema de internet, eso es casualmente lo que estaba señalando, que acá mucho debería de centrarse en el esfuerzo de acelerar el proceso de vacunación. Y el proceso de vacunación no solamente pasa por establecer otros mecanismos u otras instancias, entiéndase, centros de vacunación, sino además la adquisición de otro tipo de vacunas ya autorizadas para que ese proceso de vacunación sea mucho más rápido. Coincido plenamente con esa postura que usted señala, y eso es parte de armonizar y de aumentar ese ritmo de vacunación, como bien señaló el presidente de la República, y que no más bien enviemos mensajes contradictorios en donde se diga que no se van a cumplir los tiempos de inmunidad de rebaño al ritmo que se está esperando, y más bien el poder introducir a otras casas farmacéuticas pueden ayudar a ese aumento de ritmo en el proceso de vacunación. Sí, doña Silvia, la última pregunta relacionada con esto. Yo sé que fue inevitable el sábado pasado, cuando usted queda presidenta de la Asamblea Legislativa, de que la saludaran y la abrazaran y almorzaron juntos, y esto ha generado no solo la orden sanitaria que rige para toda la fracción de liberación, sino que varios de ustedes tuvieran que hacerse una prueba. Doña Franji Nicolás, por ejemplo, que dichosamente para ella dio negativo, y usted que dio positivo. Pero ¿tiene alguna información de que algunos otros miembros de la fracción tengan síntomas en este momento, estén esperando el resultado de esa prueba, como le pasó a usted con la fatiga o a doña Franji con la tos, doña Silvia? Bueno, en términos generales, la indicación que se le dio a la fracción era un retiro preventivo para casualmente medir cualquiera de esos síntomas. Creo que hay algunas personas, como lo señaló doña Franji, que se hizo el examen y dio negativo, pero desconozco en este momento si hay un grupo de importante liberación que se está haciendo la prueba, o si más bien ahora con este resultado se van a hacer la prueba para asegurarse de que no haya otra persona, esperaría yo, contagiada. Doña Silvia, pasemos, discúlpeme, a su nombramiento como presidenta de la Asamblea Legislativa. Curiosamente, usted recibe el sábado pasado un gran apoyo, es decir, se convierte en la presidenta legislativa de este periodo con más apoyo, porque creo que el pasado era Carlos Ricardo Benavides, que había tenido 40, usted logra sobrepasar eso.
Pero a mí lo que me parecía curioso es que la lucha interna, y digo lucha en términos ilusorios, la lucha interna de la presidencia dentro de Liberación Nacional estaba partida en dos. Es decir, don Wagner Jiménez contaba con el apoyo de Carlos Ricardo Benavides, con el apoyo de Rodrigo Arias, no sé si con el apoyo de Casa Presidencial, porque usted y yo sabemos que usted la tenían completamente vetada en el PAC, y aún así, esa lucha es difícil, logra imponerse usted en una lucha muy, muy cerrada, pero después logra un amplísimo consenso en la Asamblea, doña Silvia. Uh-huh. Bueno, varias cosas me gustaría señalar ahí. Lo primero es que no veo inconveniente en que hayan participaciones a lo interno de la fracción o de una fracción en particular de postularse a ese puesto, y ahí yo resaltaría quizás que mucha de ese abrazo colectivo al que usted está haciendo referencia parte de algo que sí tiene Liberación Nacional, y es que dada esa voluntad de poder postularse y ser electa una persona de la fracción, de forma unánime se ratifica esa postulación. Y yo creo que ese es un punto importante de señalar. No puedo para nada en ningún momento restarle valor a que hayan existido otras personas interesadas en postularse a la presidencia del Congreso, y por el contrario, yo sí quiero resaltar en este momento que en el caso de Liberación pasa por una votación interna y que posteriormente se ratifica. No hay postulaciones que salen individuales sin el apoyo de una fracción, por así decirlo, y fuera de esa ratificación sí tengo que decir que agradezco enormemente que haya existido una validación por parte de un grupo muy importante de diputadas y diputados, incluyendo la fracción del Partido Liberación Nacional, que validan esa aspiración a la presidencia de la República, como usted bien señala, con 42 votos de los presentes, entendiendo que había una persona, inclusive que por un caso de nexo con COVID, estaba también en un aislamiento preventivo. De manera tal que el otro gran aspecto que yo quiero señalar es que detrás de toda esta ratificación o validación a la silla de la presidencia se ha querido generar una aspiración o una sensación de que la oposición llega a este último año a presidir el Congreso. Claramente es así, puesto que la conformación del directorio está dado por fuerzas políticas que son de la oposición. Pero ese no es el problema es que algunos lo quieran ver como una oposición de trabas y politiquería, que es lo que ha estado mucho y sigue en el pensamiento colectivo de la ciudadanía cuando se habla de oposición. Y en eso yo más bien es donde quiero hacer muchísimo énfasis. Si hay algo o alguien que ha transformado esa discusión sobre oposición, sinónimo de trabas y politiquería, ha sido esta Asamblea Legislativa, ha sido esta composición y principalmente algunas fuerzas políticas que más bien han tenido que poner sobre la mesa que ser oposición y agrupar un grupo importante de apoyo multipartidista debería de verse como esa voluntad de construir consensos y construir acuerdos, que está faltando muchísimo para muchos temas y que además va a ser absolutamente necesario en este último año de la Asamblea Legislativa en medio de esta situación con la que arrancamos el programa, como es el caso del COVID y las respuestas, ojalá pospandemia, que se puedan dar dentro de la Asamblea. Sí, doña Silvia, de hecho me parece que Liberación Nacional tenía la oportunidad de oro en este periodo de demostrarse como una oposición responsable, particularmente porque el PAC nunca ha sido una oposición responsable. Es decir, ayer realmente, se lo confieso, me hizo muchísima gracia escuchar a Paola Vega, a quien respeto muchísimo, diciendo que claro que era culpa de los otros gobiernos, y yo decía, por supuesto que hay responsabilidad de los gobiernos liberacionistas en lo que está pasando en este instante, pero a doña Paola se le olvidó que ellos eran oposición y que, por ejemplo, en 2012 fueron ellos los que frenaron el plan fiscal, es decir, que habíamos tenido plan fiscal 7 años antes. Entonces, me parece que en el relato general
ustedes tenían la oportunidad de mostrarse como una oposición responsable, particularmente para enseñarle una lección al PAC, que nunca ha sido una oposición responsable, doña Silvia. Sí, a mí me parece que ese es el énfasis, por eso yo introduzco ese tema y me gusta resaltarlo, porque además hay no solamente esa noción de cambio, de que ha sido una oposición responsable y que sigue para algunos esa idea de lo que es ser oposición y que claramente, como usted señala, Randall, en el pasado lo han demostrado haciendo eso, trabas y politiquería, pero adicionalmente ese sentido de autocrítica y, por qué no decirlo, de humildad que se va reflejando en muchas de las discusiones que nos están introduciendo a este último año legislativo, principalmente ese comentario que usted hace de doña Paola Vega, que es propio del discurso del presidente sobre el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía. Yo lo más que resiento es ese sentido de autocrítica, porque el discurso en términos generales lleva un elemento de culpabilidad hacia afuera, a los otros, pero nada hacia lo interno. Y a mí me parece que hay, más allá de enlistar una gran cantidad de errores o de aciertos, porque también los hay, lo cierto del caso es que hay una expectativa de que después de casi 8 años de gobierno y en medio de una pandemia en donde claramente saltan a la luz problemas serios identificados como la transparencia en el mismo proceso de vacunación que ha llevado a muchísima incertidumbre, a muchísima indefinición. Hay otros temas sobre la mesa, como el tema de educación, y lo hemos abordado en este y otros espacios, en donde hay ausencia de una discusión sobre eso. En el discurso del señor presidente de la República, el tema de niñez, adolescencia y mujer, que presuntamente son banderas a los que se les ha izado enormemente en el discurso, no hay una acción en el corto o mediano plazo que se haga referencia, y mucho menos hablar de los vacíos que tiene el tema de la no presencialidad o de abogar por la presencialidad en las escuelas y lo que eso implica. Entonces hay una serie de cosas que podemos hablar enormemente cuando usted le apuesta a decir que quiere mejorar el tema, por ejemplo, de vincular o ligar la educación o el recurso humano con las mejores apuestas a competitividad en un futuro cercano, cuando se habla así por parte del presidente. Qué mejor referencia que estar hablando en este momento del problema de educación, no solamente de la calidad o de la infraestructura física, que ya eran vacíos que se vienen magnificando o problemas, sino también de la realidad que se está viviendo en este momento con el tema educativo y los vacíos o retos que eso deja más allá de la malla curricular, de violencia, de índices alimenticios, de manejo, por ejemplo, de una serie de cosas como son inclusive temas de salud que se miden en los centros educativos, en la escuela, a través de la presencialidad, y que no sabemos cuál es el estado de situación en este momento, pero que además se mencionó nada, fue como inexistente en el relato o en el discurso. Sí, doña Silvia, discúlpeme que me aleje del tema un momento, ya regreso a eso ahí, pero es que hay gente que le está preguntando mucho en Facebook Live sobre el proceso de votación virtual. Yo creo que hay gente que ha entendido que lo que falta es la capacitación de los diputados, y eso no es necesario, digamos, habrá que capacitarlos, pero no es eso lo que falta. Entiendo que un proceso de votación virtual, para que no tengan que suspender las sesiones, pasa por un sistema de votación que permite identificar cómo votó cada uno, pero que además sea simultáneo, es decir, que todos logren votar al mismo tiempo, y que eso pareciera no ser tan sencillo. Pero tampoco era sencillo que doña Nidia Céspedes depusiera su protesta, y usted lo logró en menos de 24 horas de ser presidenta legislativa. ¿Usted cree que usted puede avanzar en el proceso para sesionar virtualmente y para corregir o arreglar de una vez el problema de la votación virtual, para que esto no nos atrase, doña Silvia? Ese es un compromiso que asumo completamente. Vamos a ver,
tiene algunos, valga la redundancia, algunos matices complejos, porque no voy a decir con esto que no se avanzó en el directorio anterior o en el último año para caminar con el software, con la plataforma necesaria, y ciertamente desde mi óptica son elementos mínimos que están ausentes para poder tener las sesiones virtuales. No es igual a una comisión en donde hay 11 diputados, por ejemplo, la Comisión de Asuntos Hacendarios, en donde hemos hecho sesiones de, la verdad, tengo que decirlo de forma muy sencilla, con muchísima facilidad. Hemos realizado esas sesiones. En el tema del plenario, como usted bien señala, Randall, ahí tiene que presentarse o darse la facilidad de votar simultáneamente, la firma digital que pueda corroborarse por todos los diputados y diputadas. Hay diputados que hoy todavía no tienen una firma digital, y me parece que aquí lo que primero debe de existir es una sensación de que este proceso va porque va. No podemos seguir con la idea de que hay una resistencia ni a lo interno de la Asamblea Legislativa ni de los mecanismos necesarios que por parte de las señoras y señores diputados deben de estar presentes. Una de las primeras tareas que hice fue conocer el estado de situación de 3 temas. Solucionar el tema de doña Nidia de forma, diría yo, expedita, y aunque usted no me lo está preguntando, yo quiero señalar muy rápidamente que el tema de doña Nidia, a pesar de que ella abogaba por 3 grandes temas que fueron, creo que, conocidos, le dimos respuesta a 2, que tienen que ver con poblaciones indígenas y el tema de la milla fronteriza. Eso es parte de una negociación y de un diálogo que tenía que llevarse por un proceso de escucha, y para mí es inevitable no hacerlo. Inmediatamente después del 1 de mayo lo que hice fue concentrarme en conversar con ella. Con el tema de las sesiones virtuales es el otro gran componente. Tener un estado de situación de qué falta. La administración el día lunes nos va a entregar un cronograma de aquellos diputados y diputadas que están pendientes, y le voy a decir, para que esto no suene más de lo mismo, mi interés y mi intención es hacer un ejercicio lo más pronto posible con una comisión plena, que tiene menos diputados, pero muchísimo más que los diputados de una comisión ordinaria, para poder tener una sesión normal con un proyecto de ley desde una plena, y que tanto la administración como diputados hagamos ese ejercicio. Yo esperaría en la reunión de fracción, si todo es posible, y por lo menos en un acercamiento con las jefaturas de fracción a inicio de semana virtualmente. Ya no vamos a poder hacerla oficial, pero sí para generar algunos acuerdos, consensos, como una reunión preparatoria, poder asignar unos proyectos a las plenas de forma urgente, inmediata, y consultar cuál de los 3 presidentes, después de quedar instaladas las plenas, que sería lo primero que estaríamos instalando la próxima semana, hacer un ejercicio y decirle a Costa Rica de forma abierta que es una práctica, que medios de comunicación, o que es una prueba, que medios de comunicación también entiendan que vamos a ir hacia esa virtualidad, y que podamos tener ese espacio de poder por lo menos iniciar con el ejercicio práctico que esto lleva, pero no seguir sin avanzar con ello. Yo esperaría tenerles una respuesta muy favorable en un tiempo muy reducido de cómo vamos a avanzar ya con el plenario legislativo. Doña Silvia, el discurso del presidente de la República, yo creí que se le había traspapelado de camino a la Asamblea, y que había leído el último informe de campaña antes de ser presidente. Es decir, fueron promesas, y creo que hay un buen consenso nacional en eso, en que había un montón de buenas intenciones, pero poca sustancia, digamos, en ese discurso. Y esperamos con mucha atención el suyo. Y usted, fue bastante fuerte y diplomática, por supuesto, en el discurso, pero después de eso, el presidente de la República ha dado varias entrevistas. Yo tengo que decir que llevo días solicitando una entrevista con el presidente, pero ni siquiera me han respondido. No sé si es que solo se lo da a medios que no lo critiquen, pareciera, pero el presidente ha dado declaraciones que me parece que podrían dañar o ir quemando un poco los puentes de relación con la Asamblea Legislativa.
Es decir, el presidente dice, es que ahí los oigo hablando muy bonito de la oposición, pero no presentan ninguna propuesta. O dice, es irresponsable pensar en reactivación económica sin una estabilidad, por ejemplo. ¿A usted qué le parece, no solo el discurso, doña Silvia, sino las manifestaciones del presidente que se han ido acumulando esta semana y que yo creo que en alguna parte los resentirán a ustedes en la oposición, doña Silvia? Es un excelente espacio para abordar eso. Número uno, sobre el discurso como tal y algunas acciones de fondo. Para mí es inevitable y más bien, Randall, para darle a la ciudadanía, ahora que nos está escuchando y en este espacio que nos dan, más bien dígame en qué momento ampliamos o no sobre un tema para no hacer una pincelada, pero yo aquí veo dos cosas, sobre el discurso como tal. Primero, el señor presidente de la República tiene, desde mi óptica, desaprovechó un podio privilegiado que le da ese espacio de la Asamblea Legislativa en este último informe de rendición de cuentas que le compete a él dentro de su administración en medio de esta incertidumbre. Entonces, lo primero que yo quiero señalar es esa ausencia de autocrítica que ha sido incapaz el gobierno de la República de llevar adelante, que muchas veces se le ha asociado con soberbia. Y en ese sentido de autocrítica, no solamente estoy aquí haciendo un juego de palabras, tiene ejemplos detrás. Nadie en este país duda de la situación que se dio en el 2020 con escuelas cerradas, con una apuesta de todos o ninguno, cuando el tema de las escuelas ha ido evidenciándose que es claramente una asociación o un resultado del nivel epidemiológico que tenga una comunidad. Pero más allá de eso, porque ya pasó el 2020, ¿cómo no repetir los mismos elementos en el 2021? Y para mí esto no es un tema menor y voy a seguir insistiendo sobre eso. Las repercusiones que esto tiene son todavía desconocidas, más allá de la malla curricular, de las ausencias, de los vacíos que esto va a tener en la niñez y en la adolescencia. Y a mí eso me causa una enorme incertidumbre también como mamá de una niña de 7 años que además empieza a haber unos niveles de ausencia de juegos entre pares, mediciones de indicadores que les decían de peso y talla, en fin. Ahí hay un gran tema que aquí suena como sencillo de explicar, pero que podríamos durar un gran programa solamente para el tema de los vacíos educativos. Así que ese es solo un ejemplo para decir ese tema de autocrítica, de qué vacíos hay y de qué propuestas. El discurso del presidente también deja incertidumbres enormes en temas que poco se le han cuestionado, pero que para mí son muy valiosas. Por ejemplo, nos tira el tema de un gobierno semipresidencialista. Y ese concepto que aunque otros presidentes o expresidentes lo han puesto sobre la mesa, no es nuevo, el modelo presidencialista o semipresidencialista o incurrir en otro sistema puede ser muy correcto, pero el presidente no nos dice ni por qué, cuál es la razón, por qué debemos de apuntar como país a un modelo semipresidencialista, por qué es importante, cuáles son los vacíos que tiene actualmente el sistema y por qué apunta a eso y sobre todo cómo llegamos a eso. Y a mí me parece muy interesante cuando yo lo escuché. Entonces después me quedo pensando, el presidente quería que quedara en un discurso que él propuso ese tema, pero no nos dice ni por qué llegar ahí, cuál es la razón, y yo creo que eso puede ser irresponsable inclusive, tirar este tipo de argumentos que no vienen justificados y que no estoy diciendo que no sea necesario, no le estoy dando un juicio de valor a eso, sino que cuál fue la idea de esa propuesta. ¿O por qué no lo impulsó? Digo, tiene 3 años de... ¿O por qué? Exactamente. ¿O por qué no lo impulsó? Entonces yo creo que sobre este tema se ha hablado muy poco, para no decir nulo, pero que yo puse muchísima atención por el poder y el valor que tiene una propuesta de ese tipo. Número 3, nos habla además de una ruta de empleo valiosa, con respuestas al 2025, al 2025, al 2035 y al 2050,
que probablemente es para dar una visión de largo plazo, pero, mucha de esa ruta está ligada, por ejemplo, al desarrollo de un modelo que es vital, que es el tema de clusters, o como él llama, polos de desarrollo. Eso es absolutamente importante y ahí el presidente me engancha. Yo creo completamente en ese modelo para dinamizar principalmente esquemas territoriales. Pero resulta que desde la administración de don Luis Guillermo Solís, la vicepresidenta de la República en ese entonces, doña Ana Elena Chacón, lideraba una propuesta que yo conocí muy bien, que era el tema de la Zona Económica Especial Caribe. Y se hicieron enormes esfuerzos para crear el polo de logística y el polo agroindustrial en el Caribe. Y eso estaba avanzado, y doña Ana Elena se lo pone en bandeja de plata al vicepresidente de la República, al primer vicepresidente, y simple y sencillamente el presidente no nos puede ni hablar de los avances de Zona Económica Especial Caribe o de esos polos de desarrollo, y más bien nos dice que por allá del 2035 sabremos los resultados. Yo ahí realmente quedé sorprendida, por ponerle una palabra, de cómo cree que nos podemos engañar en una situación de ese tipo. Y finalmente, tampoco un tema menor, probablemente leyendo que hay luces de alerta con algunas empresas del Estado, el presidente también olvida que hace más de 2 años o casi 2 años hubo un enorme titular generado por el propio gobierno de la República que decía en palabras más o palabras menos lo siguiente: gobierno investigará o analizará números rojos de empresas del Estado. Lo tengo muy grabado en mi memoria porque detrás de eso venía la realidad financiera del ICE, de la AIA, de Recope, de Habdeba, y el presidente ahora dice que si algo pasara mal con el ICE, usted me tuvo hace casi 2 años, Randall, en su programa hablando del proyecto del ICE, y ahora el presidente nos dice en su discurso que si algo llegara a pasar con el ICE, es culpa de las malas decisiones que se han tomado en otros gobiernos. Yo quedo ahí una vez más sorprendida, porque esta Asamblea Legislativa ha puesto sobre la mesa la posibilidad de tener una discusión sobre un problema que es real y son los números rojos de estas empresas, y el gobierno de la República, desde mi lectura, no ha querido entrar a eso porque detrás de esto hay un tema probablemente ideológico que lo aleja de tomar una decisión en ese sentido. Y yo no quiero minimizar los esfuerzos que está llevando el ICE probablemente en este momento, la gerenta financiera, doña Hazel Cepeda, y la misma doña Irene Cañas, porque he tratado siempre de tener posturas muy objetivas, pero lo cierto del caso es que no es suficiente, lo cierto del caso es que no se transparentan los datos, lo cierto del caso es que hubo resistencia para aplicar las normas NIF, y para nadie es un secreto que el ICE tiene en los próximos 5 años que hacer pagos enormes en el tema del manejo de su deuda, que esa discusión no se ha transparentado por este gobierno y que traería problemas con las finanzas del Estado. Y para pasar al otro capítulo, que no es menor, sobre lo que el presidente ha dicho de forma muy reciente sobre querer mandar una señal de que es irresponsable que en la Asamblea Legislativa se hable de reactivación económica o recuperación económica, si no se hace un énfasis absoluto en el tema de la sostenibilidad fiscal, yo abiertamente tengo que decir lo siguiente. Me parece que podríamos caer en un error si aceptamos la idea de magnificar los mínimos. Y con el mayor respeto que me merece el gobierno de la República, me parece que se está queriendo construir un discurso de magnificar mínimos. ¿Y a qué me refiero? El tema de la estabilidad de las finanzas públicas es un mínimo porque ha venido siendo lo necesario, pero no es
el único elemento, y el tema de la estabilidad de las finanzas públicas era la situación mínima que se tiene que abordar en esto, y por eso muchos hemos contribuido desde la aprobación de la reforma fiscal, desde hacer una comisión expedita, desde la ley de empleo público y de abrazar un acuerdo con el Fondo Monetario para cumplir ese mínimo. Pero a Costa Rica no se le puede engañar diciendo que el tema de la estabilidad de las finanzas públicas es el mínimo, y que se le está queriendo dar un sentido magnificado de, yo no le voy a restar importancia a esto, y que no se me malentienda, es trascendental, pero en la lista de actuaciones estamos cumpliendo los mínimos, algo así como el proceso de adhesión a la OCDE, entramos a ver un montón de temas y que con eso el país resolvió sus problemas. No, resolvimos los problemas mínimos para ponernos a un nivel estandarizado, pero todavía tenemos una ruta por delante que cumplir. Entonces, ahí yo coincido con la idea de que la estabilidad de las finanzas públicas hay que hacerlo, y me abraza ese sentido de trabajo, ese sentido de urgencia, pero no podemos decirle a Costa Rica que con eso alcanzamos el máximo de las cosas que hay que hacer. Y con eso no podemos llevar ese mensaje de magnificar los mínimos. Y si me lo permiten 2 segundos, Randall, también voy a darle un elemento de valor a algunas de las cosas que se han dicho. Vamos a ver, con lo señalado de forma reciente por el señor presidente de la República en el tema de reactivación económica. La reactivación económica, entendiéndose que, y déjeme darle un ejemplo. Aquí entramos muchos en el ejercicio de cómo llevarlo adelante. La apuesta a una estrategia de crecimiento y de recuperación económica incluye muchas transformaciones, y eso es lo que yo resiento con el mayor respeto de esa ruta o de ese ejercicio de rendición de cuentas. Déjeme decirlo con un ejemplo. Si usted quiere apostarle al país para una mayor atracción de inversión extranjera directa como una ruta, no estoy diciendo que a favor o en contra, hay también transformaciones institucionales que llevar adelante y de política pública. Por ejemplo, atraigo inversión extranjera directa. Bueno, yo tengo una transformación para tener actores institucionales como COMEX, CINDE y Procomer, y establezco una política pública que alinea esa actuación. Entonces, cuando el presidente de la República o el Ejecutivo señala que la Asamblea Legislativa no tiene proyectos o no tiene ruta o hay que definirlo, qué pena. Pero es que eso pasa por la definición de política pública, y eso pasa por la transformación de instituciones, eso pasa por el Ejecutivo. Si el presidente o este gobierno quiere apostarle a una ruta particular para que esto no sea tan difuso, porque probablemente algunos ven reactivación económica con más o menos impuestos, inclusive quitar los ya existentes, porque hay sectores de la población que apuestan a eso. Probablemente algunos ven reactivación económica con polos de desarrollo. Probablemente algunos asocian reactivación económica con mayor inversión extranjera directa. Cualquiera de estas rutas pasa por una estrategia, y esa estrategia es de política pública, de transformación de instituciones o de preparación de instituciones, y una clara definición que no se contradiga entre sí. Entonces, por eso pongo el ejemplo, que tal vez es más sencillo de entender, porque cuando se hizo una apuesta a traer inversión extranjera directa, usted tuvo que transformar la institucionalidad, y usted tiene actores como CINDE, Procomer y COMEX que apostaron a eso, y una política pública que no se contradice con más o menos discusiones sobre proteccionismo. Y eso es difuso, eso no está existiendo en el gobierno actualmente, y no se va a acompañar o no se va a materializar si el propio Ejecutivo no abraza la política pública y las transformaciones institucionales para cualquiera que sea la apuesta que él le vea de valor, que el gobierno le vea de valor para llevar adelante la recuperación económica, como quiera definirla, con más o menos apertura comercial, con más o menos polos de desarrollo, etcétera, etcétera.
Doña Silvia, vamos a ver, uno piensa, cuando uno resume el discurso del presidente de la República, que plantea entonces su idea del Estado y su idea de los caminos hacia los que vamos, uno identifica tres cosas. Primero, una echadera de culpa, ¿verdad? Todo pasó antes de 2014, pero después de eso, uno esperaría que haya dos brazos, ¿verdad? Una agenda a largo plazo, que me parece que sí la dibuja bien el presidente, o sea, por lo menos en su intención, y una agenda de corto plazo, una agenda inmediata, porque finalmente a mí de nada me sirven que hayan polos de desarrollo en 2030 si la gente está muriendo de hambre hoy o no tiene trabajo hoy. Yo creo que el presidente cumplió con la de largo plazo según su visión, es decir, nos dijo un montón de cosas, pero en la de corto plazo no entendía absolutamente nada realmente de la urgencia. Y esto lo pego con que la Asamblea Legislativa, por primera vez en la historia, arranca un año legislativo con sesiones extraordinarias, es decir, usted es la presidenta, pero quien maneja en este momento la agenda del poder legislativo es Casa Presidencial. Entonces, me preocupa, uno, que el presidente esté ausente de agenda a corto plazo, de generar trabajo hoy, de generar crecimiento económico hoy, y que maneje la agenda legislativa hoy. Doña Silvia, ¿cómo ve esa conjunción de factores? En el primer elemento, que es agenda de largo plazo, cuando la Asamblea Legislativa ha insistido en que no está acompañada de una ruta, porque no es nada más tirar eso, así como el modelo semipresidencialista, es exactamente lo que yo señalaba. Si el presidente le va a apostar a polos de desarrollo en el largo plazo, ¿cuál es la ruta? Y la ruta es ¿qué va a cambiar? Algo así como lo que yo expliqué. ¿Cuáles son las instituciones que se están apuntalando, caminando hacia eso? ¿Cuál es la política pública que se está haciendo? ¿Cómo es la apuesta? Con respecto al segundo tema, sí, en efecto, a esta Asamblea Legislativa le restan, después del 1 de mayo, 6 meses en distintos momentos de sesiones extraordinarias. 6 meses de un año legislativo, de un último año legislativo, la mitad son sesiones extraordinarias. ¿Y qué significa eso? Que el gobierno pone o dispone la agenda. Y bueno, con mucho más razón, es muy interesante el que exista dentro de la Asamblea Legislativa un directorio, pero sobre todo un grupo de diputados que se representan, que se pueden conocer como multipartidistas desde la oposición, que agrupan esa idea de directorio común. ¿Y por qué yo lo veo como interesante en esa pregunta de sesiones extraordinarias? Porque yo lo vería como una oportunidad para el gobierno, más allá de querer más bien enviar alguna cortina de humo, de señalar que si ese directorio de oposición está en contra o no de lo que quiere el Ejecutivo. Me parece más bien que abraza voluntades políticas abrazadas una vez más en un tema de esfuerzos para poder caminar adelante, y que el gobierno está, como nunca, obligado a no renunciar a esa negociación con la Asamblea Legislativa, en razón de que del último año legislativo 6 meses le compete al Ejecutivo lo que va a suceder en la Asamblea Legislativa. Y así de claro hay que decirlo. Lo que suceda en 6 meses de periodo legislativo es casi que una respuesta o ausencia de lo que el gobierno quiere hacer. Y de mi parte, un sentido de imposibilidad de renunciar a un diálogo permanente y de apertura con el gobierno, porque va a ser imposible intentar traer a la mesa proyectos de ley, negociar, traer a la mesa proyectos de ley que quieran las diferentes fuerzas políticas en medio de 6 meses que le corresponden al Ejecutivo definir qué deja o no deja, qué se discute o no se discute, qué convoca o qué no convoca en la Asamblea Legislativa. Doña Silvia, perdón, no le he preguntado en el programa y se siente bien, digo, necesita algún espacio, con toda confianza me lo puede decir al aire, usted sabe que en eso, espero que se le haya olvidado un ratito. Sí, además. No, gracias, Randall, no, me siento bien, gracias. Ok. Doña Silvia, en el tema de los plazos, que es todo un tema, ¿usted cree que aún de plazo para aprobar la agenda necesaria de convenio con el Fondo Monetario Internacional a como estaba previsto? Es una muy buena pregunta en el siguiente sentido. Previo al cambio del 1 de mayo, yo tenía una gran preocupación, y no se ha ido esa preocupación como presidenta de la Comisión de Hacendarios, en el siguiente sentido. El gobierno no utilizó ninguno de los mecanismos que establece el reglamento
para hacer el trámite de la agenda un poco más acelerada. ¿Por qué? Porque están asignados a comisiones ordinarias. Por ejemplo, en Hacendarios está el proyecto de renta global. En la Comisión de Jurídicos hay un importante número de proyectos asignados y en Económicos otro proyecto asignado. ¿Eso qué significa? Que esos proyectos pueden llevar el trámite normal o ordinario de una comisión. ¿Cuál es mi preocupación? Que se aferren a la posibilidad de consultas o de audiencias reiteradas para que esos proyectos lleven no solamente el derecho que tienen las y los diputados de ser consultados, pero que además el mismo reglamento lo permite estar haciendo esas consultas. Entonces, cuando yo escucho el discurso en el mismo informe del señor presidente de la República y además en otros momentos de que esta Asamblea Legislativa apruebe prontamente los proyectos alrededor del Fondo Monetario Internacional, yo tiendo a creer que el discurso no me empata con la ruta que el propio gobierno decidió implementar para la aprobación de esos proyectos de ley, porque no hay un mecanismo, no hay una comisión especial. Ahora bien, ya acabó el periodo anterior y ahora viene una nueva conformación de comisiones. Yo esperaría que el Ejecutivo se acerque a tener inclusive una conversación de cómo se van a conformar las comisiones, no para negociar quién va o quién no va, sino que ciertamente en la composición anterior habían diputados en esas comisiones que de por sí abiertamente, y esa es una realidad que no pienso negar y no pienso dejar de señalar, han dicho que están en contra de cualquier proyecto que implique un impuesto más. Y esa es una realidad que yo no puedo omitir ni como presidenta de la Asamblea Legislativa ni de dejar de externarle al gobierno. ¿Por qué? Porque eso va a implicar una negociación muy amplia para atender la posibilidad de modificar esos proyectos de ley que tienen problemáticas de fondo claramente evidenciados, pero además de intentar abrazar voluntades. Lo otro, Randall, el gobierno le apostó a un mecanismo con el Fondo Monetario Internacional. Déjeme explicarle. No es para nadie, y menos en el Ejecutivo, atractivo hablar de subir el impuesto al valor agregado. Y yo no estoy para nada tomando una postura de a favor o en contra, pero el gobierno apostó con una ruta, llamémoslo así, de un picadillo de opciones para atraer ingresos. Casas de lujo, que bueno, se conoce así, pero es más bien un impuesto a la propiedad, el tema del impuesto a la lotería, el tema de renta global, el tema del proyecto para congelar plazas, el tema de exenciones. Yo no estoy señalando que esté a favor o en contra en estos proyectos, sino que mi lectura, desde mi experiencia, mi formación como economista, me hace pensar que también va a existir una fatiga, como se le conoce en términos económicos, del ajuste. ¿Qué significa? De que el gobierno va a tener que cada vez que llegue este proyecto al plenario, ojalá pronto si se van dictaminando, abrazar las voluntades uno por uno de cada de esos proyectos. No quiso dar una discusión integral, por compleja que fuese, en un solo proyecto de ley y tal vez tener esta discusión en una sola ocasión. Esa fue la apuesta o la ruta que el gobierno decidió, probablemente porque el otro era complejo. No voy a negar que no era complejo para nada, pero esta fue la ruta que se decidió. Esa fatiga del ajuste fiscal va a tener que requerir de un abrazo de voluntades y de negociación enorme por parte del gobierno, que yo resumo en dos premisas. El acuerdo con el Fondo Monetario es importante, es necesario, pero también nadie puede negar que al mismo tiempo sucede de forma simultánea que esos proyectos, algunos ya tienen problemáticas de fondo identificadas y detrás un conjunto de diputados que no en este momento, en este periodo, sino desde meses atrás han dicho una y otra vez que no van a votar proyectos de ley que requieran impuestos. Así que yo espero traer a la mesa mi poca o mucha experiencia desde la Comisión de Hacendarios, desde la formación académica como coordinadora del debate,
para abrir cada vez más ese diálogo y esa negociación, pero yo no puedo negar estas realidades que están sobre la mesa de la Asamblea Legislativa. Doña Silvia, yo he cubierto en mi vida periodística 5 gobiernos y no hay ninguno que haya establecido tantos límites a la prensa como este y que haya establecido, digamos, una falta de transparencia tan compleja como esta. El presidente no dijo nada en el discurso, pero usted sí, y para usted era muy importante resaltar eso en su discurso. ¿Por qué, doña Silvia? Porque, digamos, ¿cuál fue la decisión que la llevó a decir, una de las piedras angulares de mi discurso al presidente será la transparencia? Uh-huh. Como esto se trata también de hablar con transparencia, déjeme decirle que a veces al presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa se acostumbra que el discurso del señor presidente de la República, indistintamente de quien sea, se le comparte al menos un día antes para poder preparar el discurso. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El día del informe de rendición de cuentas, solo 2 personas comentan el informe, el señor presidente de la República, en este caso concreto, y la presidencia de la Asamblea Legislativa. Posteriormente hay un espacio de réplica para las diferentes fuerzas políticas que suceden en el segundo y tercer día posterior a esa sesión. A mí no se me compartió el discurso, esa situación no se dio, no sé si se ha presentado ese mismo mecanismo en los últimos años. Alrededor de las 4 de la tarde me dieron un resumen de los temas o apartados que se iban a tratar y yo, por razones obvias, no podía esperar eso, así que yo me anticipé a preparar lo que debía y esperaría yo era necesario abordar. Y en el análisis que yo hice, claramente hay un elemento de común denominador y es la falta de transparencia que ha tenido el gobierno en muchísimas cosas, desde el tema del bono proteger, por poner ejemplos que la ciudadanía puede entender, desde el proceso de vacunación. Y yo quise resaltar esto por un tema oportuno y hasta de oportunidad que pueda abrir el gobierno en un último año. Y de verdad, lo digo con ese afán, en un sentido de que la propia prensa, extraños, propios y ajenos, han tenido dificultad para acceder a información. Y me parece que mucho de lo que ha generado incertidumbre en este país o lo que ha generado ese necesario balance de pesos y contrapesos que tiene la democracia es la falta de información o de transparencia para acceder de forma oportuna por parte del gobierno de la República. Y a mí me parecía trascendental, pero sobre todo lo pude corroborar a la hora de la discusión del informe, en donde ese hilo conductor que yo quise llevar a lo largo de todo el discurso o de toda la réplica del informe de rendición de cuentas del señor presidente de la República se viera como una oportunidad para lo que resta. Esa falta de transparencia no puede estar más sobre la mesa en lo que viene de este año, con la necesidad, insisto, de empatía que tiene que existir con la ciudadanía costarricense en medio de una situación, la pandemia, de la situación más compleja que ha vivido la historia moderna, como es el caso de la pandemia. Silvia, ¿cuándo conoció usted el informe entonces presidencial? El discurso del presidente yo lo vi el día que ustedes lo vieron, el mismo día que lo leyó el presidente. Yo tuve un resumen previamente a las 4 de la tarde, el día antes, pero nunca el discurso del señor presidente. Insisto, desconozco, y eso yo puedo corroborarlo, si los últimos presidentes de la Asamblea han tenido este discurso con anterioridad, pero en mi caso yo hice mi preparación objetiva que yo esperaba para ese momento, puesto que no podía esperar. Claro, de hecho yo también voy a ser muy transparente. Normalmente en los gobiernos anteriores, los medios de comunicación obtenemos el discurso del presidente de la República por una vía formal, es decir, Casa Presidencial entrega el discurso un par de horas antes del discurso del presidente y se llama en términos informativos embargado, es decir, usted no puede hacer uso del contenido, pero es para que nos preparemos, para que calculemos el tiempo de transmisión, para un montón de cosas. Bueno,
En este gobierno no ha habido. Yo transparentemente le cuento que este discurso del presidente lo obtuve una hora antes y no fue por una vía oficial, es decir, no fue porque Casa Presidencial me lo dio, es porque lo conseguimos de alguna manera. Pero bueno, son las 3:02, doña Silvia, permítame ir a una pausa y le recuerdo que yo al volver seguiremos con preguntas, pero que piensen la canción del final, que siempre es un bonito cierre para Matices. Son las 3:02, vamos a la pausa y volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. ¿Cómo puedo invertir en Volaris.com, call center o con tu agente de viajes? Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. 3:10 p.m. Gracias por estar con nosotros en Matices. Doña Silvia Hernández, la presidenta de la Asamblea Legislativa, me acompaña esta tarde y le agradezco muchísimo que esté con nosotros, por supuesto. Doña Silvia, siempre antes, cuando uno entrevistaba a los presidentes de la Asamblea Legislativa, todos decían lo mismo: el reglamento, es que el problema es el reglamento y no sé qué. Bueno, el reglamento se cambió, pero yo creo que es muy importante poderle preguntar a los diputados, a alguien que ha sido jefa de fracción como usted, presidenta de comisión como usted y hoy presidenta legislativa, si usted pudiera impulsar algún cambio administrativo en la dinámica de la Asamblea Legislativa, ¿qué haría, doña Silvia? ¿O le parece que está bien y que el problema no es el procedimiento, sino las decisiones políticas, doña Silvia? Bueno, yo creo que lleva detrás una reflexión mucho más profunda, y no quisiera, bajo la sombrilla de la presidencia de la Asamblea Legislativa, ser atrevida a decir algo que quizás no sea la mayor de las modificaciones que eventualmente se puedan hacer. Por ejemplo, con doña Ana Lucía Delgado, cuando ella tuvo como diputada a su inicio el tema de la maternidad, ella impulsó como número 1 las sesiones virtuales, principalmente para temas de lactancia, y me pareció increíble. En este caso, me pareció increíble de valor. En este caso, lo que se me viene es inevitable, Randall, que se me venga rápidamente a la mente, inclusive en un año electoral, que puede llevar detrás una discusión mucho más consensuada, y simplemente lo menciono como algo que me ha dado mucha vuelta a la cabeza, es si para iniciar las sesiones es necesario tener el quórum de los 38 diputados, o eso sea cuando se dan las votaciones. Y lo digo inevitable porque está a flor de piel en la dinámica actual, en donde una de mis mayores preocupaciones en un año electoral, al que aprovecho para decir que renuncio completamente a la idea de que este último periodo sea un simple año de transición, como muchas veces se quiere ver en medio de tanta cosa importante. Yo estoy tratando genuinamente de traer a la mesa de las jefaturas de fracción, entre muchas cosas, una opción para el tema del rompimiento del quórum. Y esto no significa permitir, o algunos argumentos que se usan, que si es irresponsabilidad de los diputados o no. No, es tratar de traer soluciones en donde el espacio del plenario, por más amplio que sea y de muy buena protección que tiene con su mecanismo de extracción de aire, cómo abrazar otros espacios físicos como el cafetín, que es parte de lo que ha existido siempre, para que ese rompimiento de quórum no se presente tan constantemente. Y yo creo que yo estoy obligada como presidenta de la Asamblea Legislativa a traer opciones en las dinámicas administrativas propias internas. Entonces, una discusión de ese tipo que le menciono, de si el quórum debe ser para las votaciones o desde el inicio, podría ser una forma de valorarlo. Hay que profundizarlo más, entre muchas otras cosas. Simplemente lo digo porque en este momento es algo que me ha ocupado
tratar de darle una respuesta a la dinámica legislativa y de abrazar muchísimo más ese sentido de respuesta. Y hoy más que nunca la gente podrá escucharlo y déjeme ponerle en segundos un contexto. Por ejemplo, mi oficina previo a la presidencia físicamente se ubica en el espacio, en el piso número 13. Yo no puedo retirarme del plenario en el -4 al número 13 en ningún momento. Y hay algunas labores propias que antes uno hacía rápido, como recibir a una persona, escuchar inclusive a alguien de la ciudadanía que traía un planteamiento, una queja o alguna manifestación escrita. Eso ya es imposible en la dinámica y no lo critico, es propio de tener un edificio de este tipo, el cual yo celebro mucho, pero entonces hay que abrazar algunas dinámicas alrededor que yo quisiera valorar para darle mayor agilidad a la dinámica propia del plenario legislativo. Sí, pero me parece muy interesante, porque lo que usted plantea es que, por ejemplo, haya 36, 35, 30 y se pueda seguir discutiendo, pero ahora sí, para someter a votación, un momento, vamos a ratificar quórum. Y que no tengamos que irnos a esos recesos larguísimos o la suspensión de toda una tarde de trabajo por el rompimiento quórum. Eso es lo que está planteando. Exactamente, sí, señor. Bueno, eso me parece muy interesante. Doña Silvia, le hice la pregunta ahora un poco más matizada, pero se la voy a hacer más directamente. Después de las críticas durante las últimas horas del presidente de la oposición, teniendo que trabajar en sesiones extraordinarias con un directorio conformado por la oposición, y usted como presidenta legislativa, ¿se siente a gusto trabajando así? Digamos, es que yo hoy en la primera edición me decía, aquí está el manual para quemar los puentes con la oposición en plenas sesiones extraordinarias. Pareciera que sí, yo lo veo un poco imprudente, doña Silvia. Digamos, ¿cómo lo ve usted? Yo también considero que esas no deberían de ser las manifestaciones adecuadas para un año en donde por un lado está el discurso de aprueben proyectos del Fondo Monetario Internacional, pero 2 segundos después en un programa o en un espacio critico abiertamente a la Asamblea Legislativa. Hay mensajes confusos y contradictorios. Desde ese punto de vista y en representación de la Asamblea Legislativa, desde luego que yo puedo señalar que eso no me suma para de ninguna forma tender puentes. Desde el rol de la Asamblea Legislativa, yo voy a tener toda la apertura, y no solamente en el discurso, de tener esa negociación y ese sentido de escucha. Ejemplos como el con el que usted inició, de la diputada Nidia Céspedes, pasaba mucho por encontrarle una respuesta conjunta entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Yo tengo que decir abiertamente que yo me comuniqué con la ministra de la Presidencia y tuve una respuesta muy rápida, muy favorable, y abrazó mi llamado a darle una solución a este tema, y encontramos una respuesta posible que a las 3 personas, doña Nidia Céspedes, a la ministra de la Presidencia y en mi caso como presidenta de la Asamblea, nos pareció apropiada y fue rápida. Entonces yo no voy a renunciar a eso, no voy a renunciar a esa apertura de diálogo, y lo que sí esperaría es un poco más de sentido de congruencia, de que si se quiere trabajar en conjunto, esos puentes no se dinamiten. Doña Silvia, permítame hablarle los últimos minutos sobre su partido. Me ha quedado claro, yo la he escuchado en varias ocasiones, de que usted no va a decir a cuál precandidato apoya, porque ha decidido tener una neutralidad antes de que se escoja. Pero en términos generales, no le voy a preguntar su simpatía. ¿Qué le parece este proceso que enfrenta el partido? Porque yo creo que es histórico, y que Liberación Nacional no solo se juega, digamos, llegar al poder, sino su propia desaparición después de 11, 12 años de no ganar una elección, doña Silvia. Uh-huh. ¿Se refiere a si se hace un cambio de fecha o...? No, ya voy a ir al cambio de fecha. Me refiero a que la apuesta de Liberación tiene que ser muy fuerte, porque no solo se juega no ganar las elecciones, sino, 3 gobiernos seguidos sin presencia. Para el partido más grande del país debe ser muy difícil.
Ok, quitándome el sombrero de presidente de la Asamblea Legislativa y hablando como representante de la fracción, como un integrante, perdón, no representante, como un integrante de la fracción del Partido de Liberación Nacional, sí, yo estoy absolutamente convencida de que este país necesita de liberación nacional y como nunca en este momento. ¿Abrazando qué? Un discurso, no, abrazando experiencia, abrazando un deseo genuino de traer muchas transformaciones que en algunos momentos, cuando hemos apostado al cambio, se han quedado en retóricas. Dicho eso, sin duda es fundamental que esa persona que se designe por parte de la ciudadanía, o en este caso a lo interno de Liberación, nos pueda permitir llegar a la silla, a la máxima silla, en este caso a la presidencia de la República. ¿Cómo lograr eso? ¿Es un tema solo del candidato? No, Randall, yo creo que eso es vital para entusiasmar, para motivar, para llevar el mensaje que queremos de todos, y pasa por otros elementos que ojalá como partido nos mantengamos y tengamos esa posibilidad genuina después de un proceso como el que viene de frente, de apoyar a la persona que salga elegida a lo interno del Partido de Liberación Nacional, sin dejar de lado lo que entiendo es lo que usted está planteando de cuál es el candidato, porque hay que hablar en masculino, que es lo que en este momento se registró, cuál es el candidato que nos va a representar a todos con la mejor posibilidad para tener esa silla presidencial. Doña Silvia, y ahora sí, sobre la posibilidad, que hay tres, de decidir al candidato. Una es mantener la fecha del 6 de junio y tener una participación relativamente muy baja. La otra es, que es la que ha planteado solamente José María Figueres, que es que la Asamblea Nacional decida que no hay convocatoria y escoja al candidato, o lo que piensan los otros precandidatos, que es llevarlo a la primera semana de agosto. ¿Cuál le parece más adecuado, doña Silvia? Que se posponga, no que se cancele. Que se posponga hasta agosto. Que si se hace una discusión... Bueno, que se posponga cuando sea. Sí, exacto. Si se va a dar esa discusión, que se posponga, jamás cancelarse. Ahora, ahí yo no puedo negar que hay una realidad, y es que hay tiempos que, bueno, entiendo que el partido de forma muy reciente sacó un comunicado inclusive sobre esto, porque hay tiempos para algunas definiciones que probablemente no se puedan postergar por muchísimo tiempo. Y me parece que aquí lo más importante es ese sentido de respuesta pronta que podamos dar como partido a estas inquietudes que surgen, porque ya están sobre la mesa, ya candidatos del partido lo han planteado, y lo que no puede visualizarse hacia afuera es que, a pesar de los complejos que son los procesos de liberación nacional por tiempos establecidos, jamás es igual que otro partido, en donde inclusive estructuras son mucho más pequeñas, o la forma de elegir candidatos son completamente distintas a una asamblea nacional. Lo cierto del caso es que eso hay que explicarlo y darle respuesta con muchísima oportunidad para entender que se está teniendo mucha conciencia sobre el planteamiento que se trae a la mesa. Doña Silvia, finalmente, hay mucha gente que dice que los diputados no hacen nada, que son un montón de vagos, que bueno. Lo que pasa es que a veces tenemos la impresión de que esa mala reputación, digamos, de la Asamblea Legislativa es reciente, y realmente cuando uno ve estudios desde los 70s, 80s sobre la popularidad de la Asamblea Legislativa, siempre ha sido la misma. Es decir, la Asamblea Legislativa nunca ha tenido una buena reputación hacia el electorado, aunque creamos que es muy reciente. ¿Qué podrían hacer, y qué podría hacer usted como presidenta legislativa para intentar variar, por lo menos en algunas personas, esa percepción, doña Silvia? Hay un gran sentido de apatía, y muchísimas veces la misma ciudadanía la refleja por la falta de involucramiento, que pasa por un montón de cosas, no podría decirlo en un único aspecto. Pasa inclusive por no informarse mejor. ¿Por qué? Porque esta Asamblea Legislativa, esta composición actual, gracias al trabajo de quienes me han antecedido, inclusive en la silla de la presidencia de la Asamblea, pero además por el esfuerzo colectivo de jefas y jefes de fracción,
ha sido catalogada como una de las asambleas más productivas en cuanto a la cantidad y calidad de leyes que se han aprobado. Y eso no es un tema menor, y eso no es un tema de vanidad, si se quiere señalar, es un tema que responde a una realidad que el propio Estado de la Nación y otros actores han reconocido en el quehacer de la Asamblea Legislativa. Otro tema, la reforma al reglamento ha agilizado los tiempos de respuesta en la aprobación de leyes, y yo creo que eso poco a poco va a ir transformando esa percepción. En este último año legislativo, desde mi rol y cómo incidir muchísimo más en ese tema, lo primero que yo quiero llevarle respuesta a la gente es el tema de la virtualidad, entre muchos de los elementos, y quiero cerrar con lo que iniciamos. ¿Por qué? Porque a lo interno yo tengo un escenario muy mapeado. Hay una incertidumbre institucional a lo interno de la Asamblea Legislativa de preocupación por temas de contagio, pero hay también una realidad hacia afuera de la labor del diputado, y es que nosotros no nos podemos ir a la casa dando una sensación de que hay una parálisis del plenario legislativo. Las sesiones virtuales no son para todo momento y no son para siempre, pero sí es una posibilidad de dar respuesta en momentos en los que yo leo, y no cuesta mucho hacer esta lectura. Van a existir cada vez más momentos en los que se tiene que dar este impas, y esa es una forma de dar respuesta. Doña Silvia, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. De todo corazón espero que la tos y la fatiga, que no pase de ahí el COVID, y que dentro de poco la tengamos activamente en la presidencia del Congreso, ahí en Cuesta Mora. Doña Silvia, muchas gracias por la entrevista. Con muchísimo gusto, más bien muchísimas gracias por la paciencia de llevarlo más pausado, y desde luego que estos espacios son muy importantes para esa última pregunta, Randall, de poder dar un ejercicio de rendición de cuentas, ojalá más periódico, y yo tengo la apertura, pero además la anuencia, la disposición y además la convicción de que es parte de mi labor de dar ese ejercicio de rendición de cuentas cada vez que se me solicite por parte de los diferentes espacios, y que además nos ayudan a canalizar ese mensaje sobre la labor de la Asamblea Legislativa, que, insisto, desde mi óptica seguirá siendo productiva en este último año legislativo. Doña Silvia, ¿qué canción escogió para irnos? Para llevar un poco de esperanza, me parece muy oportuno, aunque es un clásico, yo creo que es relevante, Wonderful World de Louis Armstrong. Me gustaría poder terminar con esa canción. Mundo Maravilloso de Louis Armstrong, es magnífica la canción, ya Glenn la está buscando. Yo solo quiero recordarle a la audiencia que en este momento las cámaras tienen una reunión virtual con el Gobierno de la República desde las 2 de la tarde, junto con el MEIC, el Ministerio de Economía. Veremos o esperaremos a ver qué es la cosa, si es que se anuncian más medidas, si es que van a prolongarlas o si no, y apenas tengamos la información se las haremos saber en redes sociales, pero también a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Doña Silvia, muchas gracias, que esté bien, y Louis Armstrong despide Matices, ahí suena muchas de fondo. Gracias, doña Silvia, hasta luego. Gracias a ustedes.